Buenas a todos, hoy hablaré de una creepypasta para comenzar este mes de terror. Link de la creepy en la descripción. La mente es algo complejo que nadie puede esperar comprender por completo. Puedes estudiarla todo el día, pero hay cosas en su interior que desafían toda lógica humana. En cierto modo, todos somos prisioneros de nuestros propios pensamientos y es difícil escapar de algunos de ellos. Me encantaba andar en bicicleta. Compré mi primera cuando tenía 10 años y todavía la tengo a los 17. La usaba casi todos los días, básicamente cada vez que podía. No había nada como pedalear cuando hacía buen tiempo y con una brisa fresca en la cara. Vivíamos en un barrio grande y siempre hacía un gran circuito alrededor de él. Me llevaba horas completar el recorrido, pero prefería estar al aire libre en lugar de dentro viendo la televisión. Por eso fue el peor día de mi vida cuando ocurrió mi accidente. Fue el verano después de graduarme de la escuela secundaria. Había decidido ir a la Universidad de Montana, que estaba a más de 2000 millas de mi casa en Virginia. A mis padres no les gustó que me mudara tan lejos, pero yo estaba muy emocionada. Siempre quise ir al oeste, para ver las montañas y los paisajes que no teníamos aquí. Sin embargo, realmente quería disfrutar de todo lo que pudiera en los últimos meses que me quedaban. Amaba mi estado natal y anduve en bicicleta incluso más de lo normal durante el verano. El día que ocurrió mi accidente, estaba conduciendo por el vecindario como de costumbre. No tenía nada en la cabeza aparte de lo agradable que era el clima. Me distrajeron de la carretera los muchos pájaros que volaban por encima. Nunca importó, los pocos autos que pasaban eran fácilmente visibles, así que podía espaciarme tanto como quisiera. Conduje por todas las esquinas más alejadas de la cuadra y me dirigí hacia la entrada. La entrada del vecindario estaba al lado de una carretera de buen tamaño, y normalmente iba hasta donde comenzaba y luego daba la vuelta. Creo que ese día estaba viviendo demasiado en mi propio mundo. Me acerqué a la entrada del vecindario y vi un ciervo a la derecha. Estaba parado en el campo al lado de donde comenzaban las casas. Me distraje por completo de lo que estaba haciendo e incluso después de escuchar el sonido de un camión grande, seguí sin quitarle los ojos al ciervo. Unos momentos después lo sentí. No me había dado cuenta de lo lejos que me desvié por la calle, y estaba en el centro de la carretera cuando el camión me golpeó. No iba muy rápido, más rápido que los 30 kilómetros por hora permitidos en mi barrio, pero nada ridículo. No lo sentí así, mis huesos temblaron cuando el camión chocó conmigo. Reboté contra el capó y golpeé con fuerza la parte superior del camión hacia el lado derecho de la carretera. Sentí un dolor repugnante en la pierna izquierda mientras volaba por el aire, pero el verdadero problema llegó cuando choqué de cabeza contra la carretera. Sentí un dolor intenso en todo el cráneo antes de que todo se volviera negro. Recuerdo que me desperté por un momento, tumbado boca arriba, preguntándome dónde estaba. El hombre del camión que me atropelló estaba arrodillado a mi lado y gritaba por su teléfono móvil. Traté de concentrarme, pero no pude. Traté de levantar la cabeza, pero al hacerlo, sentí una oleada de líquido frío en la nuca y un fuerte dolor de cabeza sobre los ojos. Me tumbé boca arriba mientras la sustancia se extendía por un lado de mi cabeza y de repente sentí calor. Me di cuenta, mientras me desmayaba de nuevo, de que era mi sangre y que estaba brotando a borbotones. Recuerdo haber tenido un sueño muy extraño. Estaba en total oscuridad. Era difícil saber si estaba soñando, pero podía caminar y podía poner mis manos sobre lo que parecían paredes frías hechas de piedra. Aún más extraño, podía escuchar voces a lo lejos que parecían estar discutiendo de algún tipo. Caminé en la oscuridad durante lo que me parecieron 10 minutos antes de que el sueño comenzara a desvanecerse. Cuando me desperté de nuevo, estaba en el hospital. Aparentemente habían pasado 7 horas y, cuando vi lo que me rodeaba, recordé lo que había sucedido. Examiné mi cuerpo en busca de lesiones y vi claramente que mi pierna izquierda estaba vendada y elevada. Supuse que estaba rota, al menos no parecía que nada más estuviera dañado. Pero cuando me llevé la mano a la cabeza, sentí vendajes y un dolor punzante. Hice una mueca y me volví a tumbar en la cama. Aunque solo me había sentado un momento, me dolía muchísimo la cabeza. Una enfermera se acercó corriendo y me dijo que no me moviera. Agaché la cabeza por completo y cerré los ojos. Incluso tenerlos abiertos era muy doloroso y mi cerebro palpitaba peor de lo que jamás podría haber imaginado. Estuve así tumbada durante horas, pero no podía dormirme. Me preguntaba si iba a estar bien y qué tan gravemente me había lastimado. Mi familia vino a visitarme, pero en realidad no recuerdo mucho de eso, aparte de que mi hermana me agarró la mano y mi madre, entre lágrimas, me frotó suavemente la cabeza.
Fue extraño ver a mi hermana tan molesta, ya que era 6 años menor que yo, por lo que no éramos muy cercanas. Se fueron de la habitación después de lo que supuse que fueron un par de horas, pero no tengo idea de cuánto tiempo fue en realidad. Una vez que oscureció afuera después de lo que parecieron días, finalmente pude caer en un sueño incómodo. Esa noche tuve el sueño más singular de toda mi vida. Sentí como si estuviera despertando, solo tenía esa sensación cuando volvía de una noche de descanso. Simplemente no se sentía como ningún sueño que hubiera tenido antes. No estaba borroso ni distante y mis piernas no se sentían como gelatina. Literalmente sentí que estaba despierto, pero mi pierna y cabeza no me dolían. El sueño anterior me dio una sensación similar, pero estaba tan oscuro que realmente no podía decir qué estaba pasando. Estaba oscuro nuevamente a mi alrededor y todavía no sabía qué hacer con mi entorno, pero había luz entrando esta vez y podía ver unos pocos pies frente a mí. Cuando giré a mi derecha, vi una luz azul abriéndose paso a través de la oscuridad revelando que estaba en una cueva o túnel de algún tipo. Seguí el azul y salí de lo que me di cuenta que de hecho era una cueva. Era pequeña y estaba en medio de un bosque. Había una gran roca plana tirada a un lado como si fuera una especie de puerta que habían quitado. Supuse que el último sueño que había tenido había sido en esta misma cueva, pero la puerta estaba cerrada. Al salir, di un giro de 360 grados y miré hacia las copas de los árboles. No se parecía a ningún bosque en el que hubiera estado antes. Era más verde que cualquier bosque normal y el suelo estaba limpio y ordenado. No había ramas, hojas ni agujas de pino, lo que me dejaba claro que estaba soñando. No sé cómo explicar la sensación que me produjo, pero era tan obvio que el bosque no era real por el color y la limpieza. Miré hacia abajo y me di cuenta de que estaba en un camino que parecía salir de los árboles. Lo seguí durante unos 30 metros hasta que se abrió en un gran claro. Lo primero que realmente me llamó la atención fue la hierba, era de un verde brillante como las hojas de los árboles. Al igual que los árboles, también tenía un tono extraño, como si estuviera hecha de plástico o algo así. Era tan colorido que me sentí como si estuviera en una caricatura, suena gracioso, pero lo primero que pensé fue dónde vivían los Teletubbies. El claro tenía una gran depresión en el medio como un cuenco y había flores que lo rodeaban. Al otro lado del claro, en una pequeña pendiente, vi una casa. Decidí cruzar y echar un vistazo porque algo en ella me hacía sentir bien, como si hubiera vivido allí anteriormente. Salí del camino hacia el césped y miré hacia el cielo. Me dio la misma sensación que el césped y las hojas. Brillante y azul con algunas nubes que parecían tener exactamente el mismo tamaño y piedra. El sol parecía como si alguien lo hubiera dibujado con crayones y tuviera esos rayos de dibujos animados saliendo de él. Cuando dejé atrás la línea de árboles, esperaba sentir el calor del sol, pero no fue así. El aire se sentía agradable, pero el sol no parecía tener mucho poder en absoluto. El césped estaba suave bajo mis pies y noté por primera vez que estaba descalza. Salté un poco, absorbiendo lo suave que se sentía contra mi piel. Era tan verde que casi esperaba ver pintura en la planta de mis pies. Después de correr un poco, volví mi atención a la casa. Ahora podía distinguir más detalles, era blanca con un bonito porche delantero y flores plantadas en lo que parecía un jardín un poco a un lado. Era extraño porque no era como si me hubiera sentado y diseñado la casa de mis sueños antes. Pero cuando lo vi, supe que era perfecto. Como si estuviera en un lugar de mi mente al que nunca había accedido, pero que poseía lo que sería el hogar perfecto específicamente para mí. Caminé hasta el fondo del valle y estaba rodeado de flores amarillas y rojas. Empecé a subir la colina y me acerqué al porche delantero y todo en él parecía tan ideal. Las ventanas incluso eran perfectas, y vi 2 sillas de aspecto cómodo en el gran porche delantero. Había un jardín en el lado derecho del porche, tal como había pensado, con algunas flores azules y blancas. No conozco bien las flores, así que ni siquiera estaba seguro de qué tipo eran. Pero como todo lo demás, simplemente se sentían bien. Oye, ¿dónde has estado? Casi salté de mi piel cuando escuché una voz a mi izquierda. Lo siento, no quise asustarte, amigo. Recuperé el aliento y me giré para ver quién había hablado. Era extraño, la voz me resultaba tan familiar. Cuando volví la mirada hacia la izquierda, no estuve seguro de cómo reaccionar por un momento. Creo que cualquiera habría tenido una reacción similar porque, a menos que seas un gemelo o te mires en un espejo, nunca podrías posar tus ojos en una imagen así. Era yo, excepto que no lo era. Se parecía a mí, pero si yo fuera mucho más delgado y tuviera los ojos oscuros hundidos.
Su cabello era más claro que mi tono de castaño oscuro, y tenía un poco de barba de las 5. Ni siquiera sabía qué decir, a pesar de su apariencia, al menos parecía amigable. Hola. Apenas pude reunir una respuesta. Amigo, soy yo, tu primo, ¿recuerdas? Tan pronto como lo dijo, me sentí tonto. No podía identificar con exactitud cuál de los dos era su primo, pero tenía muchos y había muchos a los que no había visto en años. Me resultaba familiar y, obviamente, se parecía a mí, así que lo de primo tenía mucho sentido. Oh, hola, ¿cómo has estado? Se rió un poco para sí mismo. Soy un buen hombre, en realidad debería preguntarte eso, después de todo eres tú el que está soñando conmigo. Se me había olvidado por completo que estaba dormido y soñando, pero en cuanto lo dijo todo volvió a la realidad. Estaba en el hospital, me había lastimado la cabeza y estaba dormido en ese momento. Cuando me di cuenta de que el sueño comenzaba a desvanecerse, sentí que perdía la conciencia. Antes de despertarme por completo, me dijo una última cosa. Hasta pronto, amigo. Parpadeé y volví al hospital rodeada de mi familia. Me olvidé del sueño casi inmediatamente y las siguientes 2 noches no tuve ninguno. Después de que pasaron otros 5 días, mi familia pudo llevarme a casa para mi alivio. Convirtieron mi dormitorio en mi propia habitación de hospital personal y trajeron la televisión del estudio para que pudiera ver la televisión en la cama. Iba a pasar un tiempo hasta que mi pierna sanara, meses al menos. Todavía me dolía mucho la cabeza y tenía algunos dolores de cabeza agudos, pero parecía estar mejorando un poco. Lo único que era extraño era que tenía lo que yo llamaría pensamientos extraños. No sé una mejor manera de decirlo honestamente, solo pensaba en cosas, personas y lugares que normalmente no me importaban. Era extraño, pero esos pensamientos no me preocupaban exactamente. Los que sí lo hacían eran cuando mi madre traía el almuerzo más tarde de lo normal, o mi hermana hablaba por teléfono demasiado alto en su dormitorio. Me abstuve de decir nada, pero para mi sorpresa, pensamientos de hacerles daño cruzaron por mi mente. Sabía que tenía que ser debido a mi lesión, pero aún así me asustaba. Amaba tanto a mi familia y no habían hecho nada malo. Pero no podía evitar los pensamientos, era como si ni siquiera fueran míos. Me preocupaba mucho porque todo lo demás parecía estar mejorando. Al menos pude calmarme un poco, aunque tenía esos pensamientos, podía evitar decir algo o actuar en consecuencia. También sabía que mi lesión en la cabeza era bastante grave. Traté de tener eso en cuenta, ya que era claramente la razón de los pensamientos horribles. Mis días eran largos y aburridos, y empecé a sentirme muy inquieta. Poco menos de una semana en el hospital y ahora una semana en casa me hicieron desear escapar de mi bicicleta. Llegó la noche y agradecí haber superado la melancolía de la tarde. Traté de sentarme y mover los dedos de los pies, lo que apenas podía hacer. Mi cabeza comenzó a latir de nuevo, así que me recosté en el colchón. Dejé escapar un profundo suspiro y miré el calendario. Era jueves, eso no significaba nada para mí, ya que normalmente los jueves por la noche salía con mis amigos. Una pareja había venido a visitarme, pero realmente no lo disfruté. Yo era del tipo que no quería la compasión de nadie, y además, simplemente no era divertido en general. El sueño llegó bastante pronto, y para mi sorpresa, volví a estar en ese extraño sueño de mi primera noche en el hospital. Salí de la cueva y caminé fuera del bosque sintiendo una sensación de calma al estar de vuelta en este mundo. No me di cuenta a ese momento de lo mucho que había extrañado este lugar único. Todo era igual que la primera vez y me dirigí hacia la casa buscando a mi primo. Miré de nuevo hacia las nubes de copia y pega, y hacia abajo al césped que parecía falso. Sentí la fuerza en mi pierna y no sentí el fuerte y constante golpeteo en mi cabeza. Miré hacia la casa y noté que alguien cuidaba el jardín. Parecía darse cuenta de que estaba allí cuando se puso de pie y se dio la vuelta lentamente con una gran sonrisa. Era mi primo de nuevo, lo que había adivinado, y lamenté no haber descubierto su nombre de mi madre cuando estaba despierta. Sabía que lo había conocido antes, pero no podía recordar dónde había estado realmente. Oye, hombre, ¿dónde has estado? Gritó al otro lado del valle. Decidí que iba a ser menos raro esta vez y recordé que era mi sueño. Claramente lo quería allí por alguna razón, así que debía haberlo querido mucho cuando éramos niños o algo así. Oye, lo siento, me alegro de estar de vuelta. Siguió sonriendo mientras se limpiaba las manos y caminaba hacia mí. Entiendo, estoy seguro de que has estado montando mucho en esa bicicleta, ¿verdad? El verano es definitivamente el mejor momento para eso.
Me pregunté si era mi primo, cómo lo sabía, pero luego me sentí estúpida porque no era como si fuera mi primo real. Este era mi subconsciente, y mi primo era yo. Como me había lastimado, claramente estaba buscando algo de calma y alguien familiar. Supongo que eso era lo que este primo era para mí. Traté de recordar un recuerdo específico de nosotros juntos de cuando éramos niños, pero no se me ocurrió nada. Me acerqué a la casa y él bajó para saludarme. Nos alcanzamos aproximadamente a la mitad de la pendiente. No, tío, ahora mismo no puedo ir en bici, me he hecho mucho daño en la pierna. No parecía sorprendido. Vaya, tío, quizá por eso estás aquí, necesitas algo que te distraiga. Eso era todo, lo que decía tenía todo el sentido. Por supuesto, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Sonrió. Oh, mucho, pero tengo que advertirte que todo es como una cosa de niños, no hay televisión ni nada. Antes de que pudiera decir que me parecía bien, me quitó las palabras de la boca. No lo necesitarás, aquí te sientes como un niño de nuevo, si eso tiene sentido, como si jugar a la mancha o mirar flores fuera todo lo que necesito para ser feliz. Estuve totalmente de acuerdo, ni siquiera quería ver la televisión ni jugar a los videojuegos. No quería nada más que trabajar en el jardín o explorar el bosque. Me dedicaría a trabajar en el jardín. Mis ojos se alzaron hacia la puerta de entrada de la casa. Era negra, lo que realmente resaltaba contra todo lo demás. Había algo en ello que simplemente no estaba bien, pero no podía identificar exactamente qué. Cuidamos las exuberantes flores durante lo que parecieron horas. Plantamos otras nuevas y regamos las viejas. Lo disfruté más que nada porque me había lastimado. Me sentí muy decepcionada cuando escuché la voz de mi madre interrumpiendo el sueño. Sentí que perdía y recuperaba la conciencia. Miré a mi primo una última vez y no estaba sonriendo. Parecía triste, pero aún así dijo lo mismo que la última vez. Hasta pronto. Me desperté con mamá sacudiéndome con una mirada preocupada en su rostro. ¿Estás bien? ¿Son casi las 11? Normalmente me despertaba a las 8, así que eso me desconcertó un poco. Entendí por qué estaba preocupada, ya que con mi lesión en la cabeza estoy segura de que un posible coma siempre estaba en la mente de una madre. Los médicos dijeron que ya no había riesgo de eso, pero entendí que no contaba exactamente con eso. Sí, mamá, estoy bien, solo estaba cansado. Empecé a sentirme molesto con ella por alguna razón. No es como si tuviera algo que hacer de todos modos. Ella captó la indirecta y asintió antes de alejarse temblando un poco nerviosa. Estoy seguro de que pensó que nunca podría despertar, así que le tomaría un minuto calmarse. Cuando casi había atravesado la puerta del dormitorio, recordé el sueño y llamé. Oye, mamá, tengo un primo de mi edad, que se parece mucho a mí, pero más delgado. Se detuvo y se dio la vuelta un poco confundida. Bueno, está tu primo Daniel, que es 3 años más joven, y tus primos Tommy y Rob, creo que son más o menos de tu edad, ¿por qué preguntas? Solo me lo preguntaba, sin motivo alguno. Definitivamente sonaba molesto, así que ella solo asintió a medias otra vez y luego se alejó. No sabía cuál de los tres era, pero tenía que ser uno de ellos. Tenía algunos recuerdos leves de cada uno, pero extrañamente ninguno de ellos se parecía a él. Tal vez era solo porque era un sueño, y todo en un sueño es un poco extraño. Más importante aún, solo esperaba volver al sueño esa noche. Ese día fue particularmente aburrido porque solo miré televisión sin ningún disfrute. Conté los minutos hasta que llegó una hora aceptable para ir a la cama. El tiempo se hizo muy largo y cada miembro de mi familia me molestó muchísimo. Era injusto, solo estaban tratando de ayudar. Pero aún odiaba cada minuto que estaban en mi habitación, y parecieron entenderlo bastante rápido. Para la hora de la cena, mamá simplemente dejó la comida con una media sonrisa y ni siquiera dijo una palabra. Una vez que dieron las 8 y se acercó la hora de dormir, finalmente me sentí mal por lo grosero que estaba siendo con mi familia. No entendía por qué, pero no podía soportar verlos, era como si de repente los odiara por alguna razón inexplicable. También daba miedo, porque una de las razones por las que los envié rápidamente fue porque quería hacerles daño si se quedaban más tiempo. Cerré los ojos y traté de racionalizar mis sentimientos. Era tan fácil culpar de todo mi lesión, además de mi incapacidad para hacer algo por mi cuenta. Esa tenía que ser la razón, no podía ser otra cosa. Me mantuve despierto hasta las 9 y luego apagué la televisión. Me costó mucho conciliar el sueño porque, debido a la falta de ejercicio, nunca me sentí tan cansado. Finalmente me quedé dormido y, para mi deleite, me desperté en la cueva nuevamente.
Me tomé mi tiempo para salir del bosque, realmente absorbiendo mi entorno y maravillándome con la belleza de los árboles. Salí al pasto crujiente y sentí el abrazo ligeramente cálido del cielo azul brillante. Me pregunté si alguna vez estaba nublado aquí, pero supuse que probablemente no. Vi a mi primo en el jardín nuevamente y su rostro se iluminó cuando me vio. Trotó hasta el medio del valle y me abrazó para mi sorpresa. Me tomó por sorpresa, pero no me importó en absoluto y lo abracé de vuelta. Bienvenido de nuevo, amigo, te extrañé. Yo también te extrañé, hermano, así que ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, ya que te gustó el jardín, ¿qué tal si vamos a ver el estanque? Señaló a la izquierda cerca del borde del bosque y vi el idílico cuerpo de agua. No lo había notado antes, pero se veía absolutamente hermoso. Sí, suena bien. Caminamos lentamente y debatí si debería probar uno de los nombres de los tres primos, pero decidí ir a lo seguro y esperar a ver si lo mencionaba. No quería ser grosera y sentí que debía saber quién era, ya que claramente estábamos muy cerca en un momento. Llegamos al estanque y, al igual que el cielo y la hierba, el azul del agua parecía casi falso. Como pintoresco de una pintura, un color que nada en la vida real podría lograr. Lo miramos durante unos minutos y luego caminamos alrededor de sus bordes admirando el agua tranquila. Me sentí tan a gusto mirándolo, que no quería estar en ningún otro lugar. Después de lo que me parecieron 20 minutos de caminar alrededor del estanque y sumergirme en su majestuosidad, decidimos dirigirnos a la casa para que finalmente pudiera echarle un vistazo. Para mi absoluto horror y fastidio, sentí que mi cuerpo comenzaba a despertarse de nuevo. Traté de obligarme a permanecer dormida, pero me di cuenta de que no tenía poder sobre él. Miré a mi primo, que también se dio cuenta de que me estaba despertando. Una vez más, simplemente dijo, «Hasta pronto». Me desperté lista para regañar a quien me había hecho abandonar mi paraíso, pero para mi sorpresa debí haberme levantado por mi cuenta. No había nadie allí y eran alrededor de las 9 de la mañana. Me estiré un poco y pensé en mi sueño. No podía explicarlo, pero realmente se sentía como mi lugar ideal, tranquilo y feliz. Me sentía tan en paz allí, relajada y a gusto. Nada en el mundo real podría reemplazar cómo me sentía en mi mundo de sueños. Mamá entró a ver cómo estaba unos 5 minutos después y puso mi desayuno en la mesa junto a mí. Debatí y empujarla contra la pared mientras lo hacía. Tuve que luchar contra mi propio cuerpo, pero resistí el fuerte y extraño impulso de hacerlo. Ella salió de la habitación sin decir mucho y me senté tratando de recordar cuánto amaba a mi familia. Durante las siguientes 6 horas, nadie entró en la habitación, excepto mamá nuevamente, quien simplemente dejó el almuerzo y solo preguntó si estaba bien. Mi papá entró más tarde e intentó hablar, pero lo ignoré en su mayoría, solo quería estar dormida. Parecía que mi cabeza estaba mejor, pero mis pensamientos contradecían esa sensación. Sentía que odiaba a mi familia, por supuesto que no, pero mi cerebro me sugería que sí. Me dieron ganas de dormir aún más, ya que el descanso ayuda a todo y quería que mi cabeza sanara más rápido. Realmente no podía soportar más esos pensamientos sombríos. Una vez que el reloj marcó las 8, me tranquilicé un poco, ya que saber que pronto me dormiría realmente me tranquilizó. Mamá había traído la cena alrededor de las 7, pero no dijo mucho. Supuse que mi familia estaba hablando de lo difícil que estaba siendo. Odiaba la idea de que hablaran de mí en detalle sin poder defenderme, pero en realidad no los culpaba. Sabía que tenía que ser muy frustrante y estoy segura de que se preguntaban qué habían hecho para que estuviera tan enojada. Decidí dar por finalizado el día incluso antes, un poco antes de las 9. Apagué las luces y me acosté sobre mi almohada. Quería descansar, dormir, estar en ese lugar mágico y permitir que mi cerebro sanara. Afortunadamente, no solo me dormí bastante rápido, sino que volví a mi sueño perfecto. Me encontré en la cueva y, con una sonrisa, caminé por el sendero que se acercaba al hermoso verde y azul que se extendía frente a mí. Noté por primera vez que no había ningún animal en el bosque y que no había patos ni peces en el estanque. Parecía extraño, pero tal vez para mí, mi oasis perfecto no tenía animales. Ciertamente no amaba a ninguno, así que eso no sonaba demasiado descabellado. Siempre sentí que debería hacerlo, pero ni siquiera los perros y los gatos me hacían mucho bien. Y tal vez, en algún nivel, el hecho de que los ciervos fueran la causa de mi accidente hizo que, inconscientemente, tuviera un problema con todos los animales. Llegué a la línea de árboles y con un suspiro de felicidad salí a ese césped ahora familiar. Respiré profundamente y dejé que el aire agradable llenara mis pulmones.
Cerré los ojos y me quedé allí así, inhalando y exhalando lentamente, tratando de saborear cada momento que tenía en este oasis. Odiaba no tener control sobre cuándo despertarme y no tenía idea de cuánto tiempo pasaba en realidad. Pero tal vez eso era lo que lo hacía tan perfecto, que era fugaz y, sin importar lo que hiciera, no iba a durar para siempre. Oye, ¿estás de vuelta? Estaba empezando a preocuparme. Sonreí antes de abrir los ojos cuando le di la bienvenida a la voz de mi primo. Estaba de pie junto al jardín nuevamente y me hizo un gesto para que me acercara. Comencé a caminar por el exuberante campo preguntándome qué íbamos a hacer esa noche. El jardín o el estanque sonaban sólidos, pero hacer algo nuevo parecía aún mejor. Solo quería explorar este lugar, después de todo, en algún nivel yo lo creé todo. Quería ver cada pequeña cosa, cada brizna de hierba y cada flor colorida. Llegué al porche delantero después de una agradable y lenta caminata admirando las nubes. Hola, amigo, ¿cómo estás? Me saludó, buen amigo, ¿y tú? Me sentí tan cómoda con él, y decidí que iba a averiguar quién era en la vida real. Claramente, significaba mucho para mí, y me sentí culpable por no poder siquiera averiguar qué primo era. Entonces, amigo, ¿qué quieres hacer hoy? Puso su mano en mi hombro mientras hablaba. Sus manos eran tan huesudas, que casi me preocupé por lo delgado que era. No estoy seguro, lo que sea que pienses. Bueno, se volvió hacia la puerta principal, podríamos ver la casa si quieres. Casi me había olvidado de la casa. Era tan fácil dejarse llevar por todo lo demás. Una vez que lo dijo, no quise nada más que ver cómo se veía por dentro. Lo que en mi mente pensaba que debería ser la casa perfecta. Sí, eso suena genial. Sonrió y me acompañó hasta los escalones de entrada. Me coloqué frente a él y examiné la puerta de entrada negra. Era más grande que una puerta normal y el color negro realmente resaltaba contra el entorno brillante. Cuando me acerqué, me di cuenta de que no tenía manija. Ah, sí, esa puerta es solo para presumir, en realidad es una entrada muy loca. Se colocó frente a mí y tiró del lado izquierdo de la puerta. Para mi asombro, se deslizó fuera del marco y la apoyó contra la pared. Cuando me volví hacia donde había estado la puerta, me vi mirándome fijamente. Me tomó un momento darme cuenta de que estaba mirando un espejo con forma de puerta que se ubicaba perfectamente donde había estado la puerta anterior. Todavía no tenía manija, así que no estaba menos confundida. Sí, es bastante loco. Se acercó al espejo y acercó su mano. Para mi sorpresa, su brazo desapareció a través del vidrio como si ni siquiera estuviera allí. En realidad tienes que atravesar el espejo, es bastante extraño, pero genial. Tuve que estar de acuerdo con eso, se sentía como un portal o algo así. Entonces, ¿pasar a través de él? Todavía estaba un poco asustada de golpearme la cabeza contra el vidrio. Sí, mantiene su forma, pero puedes atravesarlo, simplemente entrar como lo harías con una puerta abierta de par en par. Asentí y me volví hacia el vidrio. Era una sensación realmente extraña mirarme en el marco de una puerta, y sentí una extraña sensación de pavor. Confié en lo que había dicho mi primo, así que lo dejé de lado. Respiré profundamente una última vez antes de atravesar el vidrio con la pierna, y luego el resto de mi cuerpo siguió. Sentí como si estuviera empujando a través de un pie de agua y antes de que me diera cuenta, estaba dentro de la casa. Realmente se sentía como agua, pero no estaba mojada en absoluto. Ni siquiera había terminado de maravillarme por lo extraña que era la sensación cuando noté el interior de la casa. Era perfecta como sospechaba, todo dispuesto exactamente de la manera que nunca supe que siempre quise que fuera. La sala de estar estaba a mi derecha de espaldas a la puerta, las escaleras al segundo piso estaban directamente frente a mí y la cocina estaba a la izquierda. Todo lo que vi era tal como lo hubiera querido. Nunca en mi vida pensé en cómo amueblaría mi casa perfecta, pero supe de inmediato que esta era. Sonreí para mí misma y me volví hacia la puerta esperando a que mi prima se uniera a mí. Me sobresalté un poco cuando vi este lado de la puerta de espejo. No reflejaba el interior de la casa. Era solo un vidrio negro como la boca del lobo. Un rectángulo perfecto de oscuridad y me pregunté por qué mi prima no había entrado todavía. Para hacer las cosas aún más extrañas, cuando me acerqué a la puerta, escuché lo que parecía un llanto suave. Oye, amigo, ¿vienes? Estaba muy confundido, así que traté de meter el brazo por la puerta, pero rebotó y me lastimé un poco la mano. Empecé a sentir esa sensación de miedo de nuevo, como antes de entrar a la casa. He esperado tanto tiempo por esto. Finalmente escuché la voz de mi primo detrás de la puerta. ¿Qué quieres decir, hombre?
Se quedó en silencio por un momento mientras comenzaba a registrar que estaba llorando lágrimas de alegría, no de tristeza. Realmente la cagaste, lo escuché reír ahora y comencé a asustarme de verdad. Pensé que nunca iba a salir, nunca me dejaste salir como a los demás. Estaba tan confundido, pero solo esperé mientras él continuaba hablando. Encerrado y olvidado para siempre, incluso Anger tiene su tiempo en Demeadow, pero yo no. Hizo una pausa por un momento y no tenía idea de qué decir. Bueno, ahora te toca a ti encerrarte. Ahora voy a vivir en nuestro cuerpo y podrás verme desde detrás de esa maldita puerta. Seguía confundida, pero, en cierto modo, estaba empezando a darme cuenta de lo que estaba pasando. Sentí una sensación en todo el cuerpo. Había cometido un gran error al entrar en esa casa. Sé que no vas a entender esto, pero al menos te lo explicaré. Uno, porque soy parte de ti y siento que te debo una explicación. Hizo otra pausa y escuché una leve risita. Y dos, porque la tortura será peor si realmente comprendes lo que está sucediendo aquí. Estaba tan perdida y aterrorizada que solo esperé a que me aclarara algo, ni siquiera pude responder. Soy parte de ti, siempre lo he sido, he estado en tu mente desde el día en que naciste. Hizo otra pausa casi para asegurarse de que estaba escuchando. Obviamente tienes emociones, amor, ira, tristeza, miedo y felicidad son las 5 principales. Pero también estoy yo, soy una de esas emociones, pero a diferencia de las otras nunca me dejas salir. Este lugar no es un sueño, es un estado de tu mente al que nunca debes entrar. Es más profundo que un sueño, donde viven tus emociones. Todos tenemos casas aquí como esta, la tristeza está a unas 15 millas al este y la ira a otras 10. Este mundo que llamamos el Prado contiene toda nuestra existencia. En teoría, se supone que todos tenemos nuestro turno para pasar tiempo en este mundo que tu subconsciente creó. Cuando eres feliz, la felicidad puede cruzar su puerta y pasar el tiempo en el bosque, o junto a las flores, o en cualquier lugar que elija hasta que otra emoción ocupe su lugar. Se supone que hay una relación simbiótica entre nosotros, lo decidimos cuando tenías solo unos años. Todos tienen su tiempo en el Prado para que nadie se lo pierda, y puedas seguir siendo un ser humano mentalmente sano. Si todos lucháramos por salir, perderías la cabeza. La única mentira que me dijeron antes de que se creara este mundo y todavía estuviéramos juntos en el abismo, fue que yo era la única emoción que nunca iba a tener un turno bajo el sol. Mintieron, me condenaron a esta casa para siempre, porque pensaron que si alguna vez salía, te convertirías en un monstruo. Y tú también parecías casi consciente de eso, solo hubo 3 veces en toda tu vida en las que casi me permitieron salir. La primera fue cuando tu jefe te dijo que ibas a trabajar los fines de semana durante los próximos 2 meses. Estabas tan enojada que estoy segura de que Anger pasó todo el día en Demeadow. Por un momento fugaz lo sentí, tuviste pensamiento sobre matar a tu jefe y pude pasar mi brazo por la puerta antes de que te calmaras. Fue un momento increíble porque me di cuenta de que tal vez algún día sería libre. Los otros 2 momentos fueron cuando tu novia te engañó y cuando tu maestra no te dejó corregir el examen que reprobaste, el que arruinó tu calificación para todo el año. En ambas ocasiones volví a dejar pasar los brazos, pero desafortunadamente, no tuviste esos pensamientos durante el tiempo suficiente. Mi esperanza comenzó a desvanecerse ya que esos fueron los únicos momentos en los que casi salí. Entonces ocurrió el milagro, el mejor día de toda mi vida. Solo escuché con asombro mientras él continuaba. Estaba sentado en el sofá, medio mirando el mundo a través de tus ojos y medio solo contemplando mi existencia. Pero luego fue como si de repente apareciera un huracán y vi que te había atropellado un camión. Cuando te conectaste con el suelo, el vidrio de la puerta se rompió y vi la luz del sol de Demeadow por primera vez. Casi no podía creerlo, finalmente escapé de mi prisión y pude abrazar Demeadow. Desafortunadamente, todas las demás emociones experimentaron lo mismo y nos reencontramos. Decidieron que, por el bien de todos nosotros, regresaríamos a nuestras casas y repararíamos el vidrio desde adentro. Dijeron que estabas en la cueva ya que todos estábamos afuera, así que teníamos que apurarnos. Los vidrios rotos encajaban como grandes piezas de rompecabezas, por lo que fue fácil reparar las puertas. Sin embargo, una vez que se repara, no hay nada que podamos hacer para romperlo. Estuve de acuerdo con los demás, pero nunca regresaría. No podemos hacernos daño físico ni obligarnos a hacer nada, así que sabía que no tenían poder para obligarme. Cuando todos arreglaron sus vidrios desde adentro, me quedé en este porche y lo hice desde afuera. Todos se quedaron atascados de nuevo y yo fui el único que permaneció libre.
Estar afuera cuando se suponía que no debía evitar que ninguno de ellos saliera, incluso si querías tener esa emoción. Es por eso que has estado teniendo esos pensamientos sobre tu familia. Soy solo yo en tu mente, mientras esté afuera, nadie más puede estarlo. También sabía la importancia de mi situación. Dado que estoy en Demeadow, pero tus sentimientos honestos no son lo que lo causó, tu cerebro puede sentir que algo está mal, así que en lugar de soñar, vienes aquí. Tu mente tiene una salvaguarda que te impide salir de la cueva, pero moví la roca que bloqueaba la entrada. Tu cuerpo también tiene un mecanismo de defensa cuando te acercas a la puerta de una de las casas. Pero parece que fui bastante bueno en convencerte de que confiaras en mí. Y ahora estarás atrapado aquí para siempre. Cuando despiertes, yo seré quien despierte en tu cuerpo. Podrás mirar desde detrás de esa puerta como lo he hecho durante toda tu vida. Ahora serás esencialmente una emoción y me aseguraré de que nunca te vayas. Es justo después de todo, eso es lo que me hiciste. Finalmente voy a vivir y tú tendrás que sentarte aquí y mirar. Finalmente se detuvo y traté de asimilar lo que había dicho. Estaba tan confundida, pero también el terror me había invadido. Todo lo que decía era una locura, tenía que estar mintiendo. Sin embargo, tenía una sensación en el estómago de que no era así. Supongo que es porque todo esto está sucediendo en mi propia mente, excepto que es mi mente ahora. ¿O es la suya? Si estoy atrapada en este lugar y él toma mi cuerpo, ya no soy realmente yo. No podía imaginarme estar atrapada aquí para siempre cuando él hace Dios sabe qué con mi cuerpo. Sabía que tenía que tratar de razonar con él. Me aseguraré de que tengas tu turno afuera, por favor no me dejes, lamento mucho que hayas quedado atrapada aquí. Esperé un momento antes de que mi corazón se hundiera cuando lo escuché reír. Es demasiado tarde para todo eso, te odio. Quiero vivir de verdad y además, si me dejaras salir significaría que estás a punto de hacer algo horrible. Sé que en realidad nunca harías eso porque no eres ese tipo de persona. Se detuvo y esperó unos segundos. Vas a serlo, voy a hacer que nunca quieras regresar a tu cuerpo. Voy a empezar con tu familia, estarás tan avergonzada de lo que hago que me rogarás que me quede en esta casa. Me congelé cuando mencionó a mi familia, tuve miedo por un momento, pero el miedo rápidamente se convirtió en pura rabia. ¿Cómo pudo hacer esto? Esta era mi mente. Yo soy la que tiene el control aquí. Déjame salir, este es mi cerebro, eres solo una parte de mí, no puedes hacer esto. Grité golpeando el vidrio negro. Se rió entre dientes otra vez, tienes razón, no podría haber hecho esto, lo hiciste tú misma y ahora estás jodida. Escuché sus pasos desvaneciéndose mientras le gritaba una y otra vez hasta que me hundí en el piso de madera con la cabeza entre las manos. Me quedé allí sentada llorando, intentando averiguar qué hacer. No sabía si mi primo seguía por ahí, pero tampoco importaba. Decidí intentar encontrar otra forma de salir de la casa, pero tal como esperaba, todas las ventanas tenían persianas cerradas que no se abrían, por mucho que tirara de ellas. No había sótano, pero sí un segundo piso con un dormitorio y un baño con ventanas iguales a las del primer piso. Intenté romper el cristal, pero no se movió. Estaba claro que realmente no había salida, y volví a bajar a llorar un poco más. Después de lo que me pareció una hora, vi que el negro de la puerta empezaba a parpadear y por un momento volví a sentir algo de esperanza. Todo eso se desvaneció cuando se hizo claro lo que estaba viendo. La puerta dejó de parpadear y pude ver todo mi dormitorio. Para mi absoluto terror, me di cuenta de lo que estaba pasando. Se había despertado en mi cuerpo. Me senté frente a él, con los ojos muy abiertos por el miedo. Lo vi girar lo que debería ser mi cabeza de un lado a otro y estirar mis brazos. Parecía una pantalla de televisión en primera persona, la puerta me mostraba la vista desde detrás de sus ojos. Me recordó la vista que se ve en un juego de Call of Duty. Tenía mucho miedo de lo que iba a hacer con mi cuerpo y con mi familia. Vi a mi madre entrar en la habitación con el desayuno y grité una y otra vez tratando de llamar su atención. Afortunadamente, durante las dolorosas horas que duró ese primer día, no hizo gran cosa. Se limitó a sentarse y a cambiar de canal unas 100 veces. Parecía que, al menos, se estaba portando bien con mi familia. Todo eso cambió cuando se fueron a dormir. Vi a través de sus ojos que mi reloj marcaba las 11 y, después de darme cuenta, se quedó mirando la puerta del dormitorio. Después de un par de minutos, se puso de pie con dificultad y no podía ni imaginarme el daño que le estaba haciendo a mi pierna, que todavía estaba muy rota. Salió cojeando de la habitación y atravesó el pasillo, y mi corazón casi se paró cuando entró en la habitación de mis hermanas pequeñas.
Empecé a gritar de nuevo, intentando de todos modos llamar su atención, advertirle que yo no era realmente yo. Se quedó allí de pie, al pie de su cama, durante lo que parecieron horas, mirándola fijamente. Después de ese doloroso lapso de tiempo, entró en la habitación de mis padres e hizo exactamente lo mismo. Finalmente regresó a mi habitación y se acostó mientras el reloj marcaba las 4:15. Antes de quedarse dormido, dijo algo en voz alta que sabía que era para que yo lo escuchara. Va a ser divertido observarlos por un tiempo, esperaré para matarlos hasta que hayas perdido toda esperanza. Con eso, mi vista parpadeó nuevamente y la puerta regresó a su estado anterior totalmente negro. No sabía qué hacer, simplemente me desplomé en el suelo y comencé a llorar de nuevo. Nunca podría haber imaginado sentirme tan impotente, nada se comparaba con lo inútil y sola que me sentía. No podía hacer nada para detenerlo o interactuar con él, todo lo que podía hacer era mirar. Durante los 4 días siguientes, la rutina fue básicamente la misma. Para él fueron 4 días, pero para mí fue como un mes. Yo observaba el mundo desde detrás de lo que deberían ser mis ojos. Él hacía básicamente lo que yo había estado haciendo, simplemente tumbarse en la cama durante el día. Por la noche era cuando todo cambiaba, caminaba por los pasillos y miraba a mi familia. La cuarta noche, sacó un cuchillo grande de la cocina y lo escondió debajo de mi colchón. Sabía que estaba a punto de hacerles daño, parecía casi mareado por hacerlo. No sabía cuándo lo iba a hacer, pero de todas formas no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Probé la puerta todo el día, pero era como empujar contra una roca de granito. Probé las ventanas también, pero nada. Busqué literalmente cualquier forma de salir de esa casa, pero no había nada en absoluto. Era como una prisión prístina, sin barrotes ni cerraduras, pero de todos modos no había salida. Después de que él había escondido el cuchillo en la cuarta noche y la vista de mi habitación se desvaneció en la oscuridad, oficialmente renuncié a cualquier pizca de esperanza que me quedaba. Me senté a mitad de las escaleras y comencé a preguntarme si debería intentar suicidarme. No sabía si siquiera funcionaría, pero no podía soportar la idea de verme esencialmente matando a miembros de mi familia. Mis pensamientos depresivos fueron interrumpidos por un ruido fuerte en el costado de la casa junto a la puerta para mi absoluta sorpresa. ¿Era él? Tenía que ser, ¿verdad? ¿Quién más podría ser en este lugar? Oye, sé que estás ahí. Era extraño, la voz sonaba como mi primo y yo, pero ligeramente diferente. Era mucho más agresiva y el tono era más profundo. ¿Quién es ahí? Grité acercándome a la puerta. No te preocupes, no soy él, estoy aquí para ayudar. Me sentí un poco mejor, pero todavía increíblemente confundido. Está bien, ¿quién eres tú? Esperé impaciente la respuesta. Soy Tuira, vivo en una casa como esta. He recorrido un largo camino para hablar contigo y necesitas escucharme. Me quedé allí parada durante un minuto intentando decidir qué hacer. Estaba muy claro que este mundo era donde vivían mis emociones, y el único que había conocido resultó ser un monstruo. Solo podía imaginar el tipo de cosas de las que era capaz la encarnación viviente de la emoción de la ira. Mira, sé que debes estar asustada, pero estoy aquí para ayudarte, también lo queremos de vuelta en esta casa. Comencé a calmarme un poco, pero todavía estaba preocupada. Muy bien, ¿qué quieres decirme? Mi voz tembló mucho más de lo que esperaba. Supuse que de una forma u otra no iba a entrar aquí. Si lo hacía, supuse que él también estaría atrapado. Es malvado, es puro odio y no sé por qué intentamos ayudarlo. Todo eso me pareció muy claro. Dijo que iba a matar a mi familia, respondí. Sí, bueno, seguro que es capaz de eso, no sé si te dijo algo de esto, pero te voy a explicar lo que está pasando. Me había contado muchas cosas, pero yo no sabía cuánto de lo que decía era verdad, así que me limité a escuchar. Cuando nos dimos cuenta de nuestra presencia, ninguno de nosotros sabía qué hacer. Éramos 6 en un mundo totalmente oscuro. Todos atrapados en nuestras propias cajas invisibles, uno frente al otro, y solo podíamos salir cuando sentíamos algo. Los primeros 10 años de tu vida, Felicidad pasó más tiempo fuera de su caja que el resto de nosotros juntos. A medida que te hacías mayor, llenabas este mundo como te parecía. Por supuesto, no eras consciente de ello, pero tus experiencias y recuerdos crearon este mundo, el escenario perfecto para que vivieran tus emociones. A este lugar lo llamamos la pradera y, a medida que envejecías, experimentabas una gama más amplia de emociones, así que todos teníamos nuestro tiempo justo al sol.
También tienes otros sentimientos, como la frustración o la vergüenza, por ejemplo, pero todos son microcosmos de cada uno de nosotros. Acordamos que no intentaríamos impedir que los demás nos quedáramos fuera. El pacto era que nadie permanecería fuera más tiempo del que se suponía que debíamos y se arriesgaría de dañar todo nuestro espacio vital. Si alguien estuviera afuera cuando no debería estar, comenzarías a perder la cabeza y los demás no podrían hacer nada al respecto. Es por eso que tu accidente fue el mayor desastre que tu mente podría haber experimentado. Tu lesión hizo que todos nuestros vidrios se rompieran, y finalmente a Ate se le permitió salir de su casa. Todos tuvimos que reunirnos rápidamente. Si uno o más de nosotros estamos afuera cuando no deberíamos estar, vienes aquí en lugar de soñar. Normalmente, incluso si eso sucede, todavía estás a salvo, atrapado en la cueva como cuando estábamos debatiendo qué hacer. Pero si la puerta se mueve, entonces eres susceptible a lo que terminó ocurriendo. Uno de nosotros podría atraparte en su casa y luego ser el que se despertara en tu cuerpo. La persona resultante estaría loca, pero de maneras muy diferentes. Si Fear hubiera salido, te habrías convertido en alguien tan paranoico que nunca saldrías de tu dormitorio. Si yo saliera, te convertirías en alguien que golpearía a otro conductor por cortarte el paso. Si la tristeza saliera, nunca saldrías de tu cama y llorarías todo el día. Si el odio saliera, como lo hizo, te convertirías en un asesino frío y calculador que solo quiere hacer del mundo un lugar más oscuro. Procesé lo que estaba diciendo mientras continuaba. Es por eso que estoy aquí, no se le puede permitir destruir todo, necesitas recuperar el control de tu cuerpo para que nuestra relación simbiótica pueda reanudarse. Dejé que todo lo que había dicho se asimilara. Mi primo, o supongo que Odio, me dijo la mayor parte de lo que dijo Furia, pero también había información nueva. Me sorprendió un poco que Odio en realidad hubiera dicho la verdad, pero supongo que no tenía ninguna razón para no hacerlo. De todos modos, estaba atrapada aquí. Una cosa realmente me pareció extraña, y tuve que preguntarle: ¿cómo estás aquí? ¿No están todas las emociones atrapadas en su casa a menos que la persona que tiene el control las deje salir? Bueno, esa es la cuestión, no importa lo que intente, diga o actúe, siempre está enojado. La única realidad de la que no puede escapar es que si él tiene el control, estaré en Demeadow casi el 100% del tiempo. Eso realmente tenía sentido, así que continué escuchándolo. Cuando ocurrió tu accidente y nos encontramos, decidimos que teníamos que volver adentro para mejorar a todos. Todos estuvimos de acuerdo, incluso Ate. Éramos tan ingenuos al pensar que realmente lo haría, pero no teníamos muchas opciones. Además de todo lo demás, él es el único de nosotros cuya expresión no está estancada, por lo que puede ser muy convincente. Todos tuvimos que encerrarnos de nuevo en nuestras casas de inmediato, así que no era como si alguien pudiera vigilarlo para asegurarse de que realmente lo hiciera. Incluso si uno de nosotros lo hiciera, no podemos usar la fuerza para obligarlo de todos modos. Entonces, escapó y ahora tiene el control de tu cuerpo. Tienes que encontrar una manera de traerlo aquí. No tenía idea de cómo podría hacer algo así. ¿Cómo lo traigo de vuelta aquí si no puedo salir de esta casa? Hubo silencio por unos segundos. No lo sé, pero les diré a los demás que una vez que lo traigas aquí, todos nos aseguraremos de que regrese adentro. No podemos tocarlo físicamente, pero si lo rodeamos, crearemos una barrera invisible en la que quedará atrapado. No podrá alejarse de ti. Seguí sacudiendo la cabeza con frustración. ¿Pero cómo? No sé cómo traerlo aquí. No tengo idea de qué hacer. Hubo silencio por más tiempo y asumí que estaba pensando. La forma en que salió en primer lugar es que te lastimaste la cabeza, lo que rompió el vidrio. Necesitas encontrar una manera de romper el vidrio y luego tendremos la oportunidad de detenerlo. Me devané los sesos tratando de pensar en alguna forma en que pudiera romper la puerta. No puedo dañarla de ninguna manera, ¿cómo la rompo? Mira, tengo que decírselo a los demás mientras aún pueda, así que tienes que resolverlo. Me sentí tan frustrada que no tenía idea de qué podía hacer. Solo recuerda, esta es tu mente, todos vivimos aquí en tu cabeza. Si pierde el equilibrio, podría caerse y quedarse inconsciente, tal vez incluso entrar en coma. Intenta encontrar una manera de desequilibrarlo, eso es todo lo que puedo sugerir. Asimilé lo que dijo y pensé en lo que podía hacer. Confío en que encontrarás una manera, todos contamos contigo, con suerte te veré de nuevo en Demeadow. Con eso escuché sus pasos desvaneciéndose y me senté en los escalones pensando profundamente en mis opciones. Luego gritó una última cosa.
Si te lastimas la cabeza otra vez, es posible que no despiertes, estarás atrapado aquí hasta que Demeadow se descomponga. Pero podrás salvar a tu familia, sé que eso es lo que te importa más. Los pasos continuaron y luego se hizo un silencio sepulcral. Me apresuré a pensar en algo que pudiera hacer para salir de la casa. Como dijo Anger, necesitaba pensar en una forma de que perdiera el equilibrio. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba allí y no parecía tener ningún control sobre lo que le sucedía a mi cuerpo en el mundo real. Traté desesperadamente de pensar en algo y comencé a entrar en pánico porque sabía que tenía que despertar pronto. Para mi horror, la puerta comenzó a parpadear y estaba claro que ahora estaba despierto. Entré en pánico porque en cualquier momento podría lastimar a mi familia. No hizo nada durante la mayor parte del día, siguió con la misma rutina de siempre y después de la cena seguía tumbado en la cama. No sabía qué podía hacer, pero sentí una sensación de urgencia cuando llegó la noche. El reloj marcaba las 8:30 y metió la mano debajo del colchón para asegurarse de que el cuchillo seguía allí. Golpeé la puerta gritando, pero sabía que era una tontería e inútil. A eso de las 11 sacó el cuchillo y lo colocó en mi mesita de noche. Mientras lo hacía, deslizó el reloj para hacerle espacio. Incluso eso me enfadó, ya que tenía mi reloj en una parte muy específica de mi mesa y todos en mi familia sabían que no debían tocarlo. Para reafirmar todos mis miedos, le oí hablar en voz alta. Esta noche es la noche, espero que estés mirando ahí dentro, este es mi cuerpo ahora y nunca lo abandonaré. No te preocupes, después de que haga esto, viajaré por el mundo. Sé que es algo con lo que siempre has soñado. Te lo concedo, puedes verme vivir mi nueva vida. Me quedé congelada, cualquier atisbo de esperanza se esfumó de mí. Se quedó callado un momento antes de decirle una última cosa. Eso es más de lo que me has dado jamás. Luego se alejó del reloj y apagó las luces. Traté de gritarle, pero me detuve bastante rápido, no podía oírme. Justo antes de rendirme por completo, recordé algo que acababa de ver. Cuando puso el cuchillo sobre la mesa, tuvo que mover el reloj. Me molestó profundamente porque es una de esas pequeñas cosas que pueden hacer enojar a alguien. Me volví hacia la sala de estar y vi el sofá y dos sillones que daban a la chimenea. No podía irme de allí, pero podía interactuar y mover las cosas que estaban dentro. Todo estaba dispuesto de la forma en que mi subconsciente quería que estuviera, así que ¿qué pasaría si lo movía? ¿Desequilibraría mi cerebro y causaría algún tipo de problema? Después de todo, todavía estaba en mi propia mente y tal vez si causaba un cambio dramático, lo afectaría en el mundo real. Anger había usado la palabra desequilibrio, si movía cosas fuera de lugar, eso parecía contar como al menos una pérdida metafórica de equilibrio. De cualquier manera, no podía hacer daño. Tenía que intentar algo, o mi familia iba a morir y nunca volvería a tener el control de mi propio cuerpo. Me puse de pie con una nueva sensación de esperanza y vigor. No me atrevía a creer que funcionaría, pero estaba enojada, y al menos era un comienzo. Odiaba a esta entidad que era mi propio odio, y no podía dejar que destruyera mi vida. Comencé a caminar hacia la sala de estar y miré por encima de mi hombro para ver que ahora estaba de pie. Mi pierna izquierda era la que estaba rota, y cuando miré hacia la puerta, la sala de estar estaba a mi izquierda. Así que ese era el lado de la casa hacia el que iba a empujar todo. Se estiró hacia la mesa y tomó el cuchillo. Sabía que me estaba quedando sin tiempo, y empujé el sofá lo más fuerte que pude. Era pesado y difícil de mover, pero puse todo lo que tenía en el empujón, y finalmente se movió. Se deslizó lentamente hacia la chimenea, y luego deslicé ambas sillas. Justo entonces noté por un segundo que pareció tropezar un poco. Podría haber sido solo debido a mi pierna rota, pero fue suficiente para que tuviera esperanza. Fui a la cocina y llevé el microondas a la sala de estar y lo coloqué en el sofá, junto con todas las tachas, platos y cubiertos. Era gracioso que hubiera utensilios para comer, ya que no había comida y nunca había tenido hambre. Todo lo que pude agarrar lo agarré y lo coloqué en el otro lado de la casa. Miré hacia la puerta y parecía que se estaba inclinando hacia la izquierda y me di cuenta de que estaba funcionando. Escaneé frenéticamente la casa en busca de algo más que mover, estaba claramente desequilibrado, pero aún no estaba caído, y salió cojeando de mi dormitorio hacia el pasillo. Recordé la cama de arriba y subí corriendo los escalones casi cayéndome en el proceso. Corrí al dormitorio y tiré de la cama lo más fuerte que pude, apenas pude moverla. Tuve que girarla hacia un lado para empujarla a través de la puerta y luego la empujé por los escalones. Rebotó en la puerta principal y quedó plana al pie de las escaleras.
Desde abajo, a través de la puerta, lo escuché decir: Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Bajé corriendo las escaleras y casi me caigo de nuevo. Vi en la pantalla la imagen de mi hermana durmiendo y el cuchillo levantado. Puse todo lo que tenía detrás del colchón y, en un solo movimiento, lo empujé hasta la sala de estar y lo tiré del sofá. Todo el contenido de la casa estaba ahora del mismo lado. Estaba de pie sobre la cama de mi hermana con el cuchillo a punto de tirárselo encima. Sin embargo, tan pronto como la cama golpeó el sofá, pareció finalmente perder todo el equilibrio. Parecía que intentó agarrarse, pero fue inútil. Se estrelló con fuerza de cabeza contra el piso de madera y el vidrio se rompió. No esperé ni un minuto antes de lanzarme por la puerta principal hacia el porche. El cristal estaba roto en 6 pedazos grandes, pero no quería correr ningún riesgo. Inspeccioné el prado y ya no estaba brillante ni soleado. El cielo estaba gris y lloviznaba ligeramente. Noté el camino hacia la cueva y comencé a caminar hacia él. Sabía que tendría que aparecer allí pronto, ya que estaba fuera de la casa. Esperé cerca de la entrada del bosque durante lo que parecieron horas. No sabía cuánto tardaría en aparecer, pero sabía que tenía que hacerlo. Parece que lo has descubierto. Escuché una voz que sonaba como la mía y por un momento pensé que era él. Pero había venido detrás de mí, y me giré para ver quiénes. Supe de inmediato que eran las otras emociones. Todas tenían mi cara, pero con pequeñas diferencias. La ira era la que hablaba, y básicamente se parecía a mí, pero con las cejas entrecerradas. Tristeza estaba a su lado con lágrimas en los ojos, felicidad estaba a su otro lado con una gran sonrisa. Amor tenía las mejillas cálidas y rojas y se balanceaba de un lado a otro lentamente. Miedo estaba a unos pasos detrás del resto luciendo cansado. ¿Dónde está? Estaba empezando a preocuparme de que no fuera a aparecer. No te preocupes, te tomó un tiempo aparecer después de que te lastimaste, él estará aquí. Tu cuerpo, probablemente esté en proceso de entrar en estado de coma. Se giró hacia Tristeza: ve y arregla la puerta antes de que llegue. Tristeza asintió y caminó hacia la casa. Nos aseguraremos de que no vaya a ningún lado, pero solo tú puedes obligarlo a volver a entrar en la casa. Probablemente tendrás que hacerlo por la fuerza. No tuve ningún problema con eso. Oh, no te preocupes, planeo hacerlo, tan pronto como aparezca en esa cueva, lo arrastraré hasta la casa. Ángel parecía querer sonreír, pero tenía la sensación de que eso era imposible para él. La tristeza regresó después de unos minutos y los 6 nos quedamos allí en fila esperando a que finalmente apareciera Ate. Después de otra hora hubo un destello de luz en la cueva, y finalmente allí estaba. Esa parte miserable, patética y odiosa de mí simplemente se quedó allí en la oscuridad. Supongo que nos estaba mirando directamente, pero creo que esperaba que se despertara y se fuera antes de que hiciéramos algo. Eso no iba a suceder. Corrí por el camino y él buscó un lugar donde esconderse, pero no iba a escapar de mí. Me acerqué a la cueva y él levantó los puños, pero no iba a detenerme. Intentó golpearme, pero esquivé su débil intento y comencé a golpearlo hasta tirarlo al suelo. Con cada golpe pensaba en mi familia y en lo que les iba a hacer. También pensé en cómo había causado todo esto y lo odié aún más por haber sido creado por mí. Después de golpearlo más veces de las que podía contar, lo agarré del cuello y lo arrastré por el camino hasta el claro. Todo el tiempo rogó y suplicó que no lo volvieran a poner en la casa. Ni siquiera dije una palabra en respuesta. Cuando llegué a las otras emociones, crearon un círculo a nuestro alrededor y todos marchamos hacia la puerta principal. Arañó el suelo, rogó a todos que no lo metieran allí, pero al igual que yo, ninguno de ellos dijo una palabra. Llegué al porche y los demás se detuvieron frente a él. Lo puse de pie justo frente a la puerta recién reparada. Eres un monstruo y te quedarás aquí para siempre. Intentó razonar conmigo frenéticamente. Por favor, no lo hagas, no puedo, solo soy así por ti. No sentí ninguna piedad, solo me despreciaba a mí misma por crear esta encarnación de mi propio odio. Sin decir otra palabra, lo empujé a través de la puerta principal y regresó a su prisión. Sentí una enorme sensación de alivio invadirme mientras volvía a las otras emociones. Ángel me asintió con la cabeza en señal de aprobación y los 5 comenzaron a alejarse, de regreso a sus respectivas casas, supuse. Dejé escapar un gran suspiro cuando el sol comenzó a salir nuevamente detrás de las nubes oscuras. Comencé a alejarme del porche delantero antes de escuchar la voz de Ate una vez más. Ya no estaba rogando ni suplicando, sonaba lleno de rabia. Solo recuerda, cada vez que sientas rencor, o quieras que alguien muera, o lastimes esa cabeza rota tuya, volveré.
Nunca podrás deshacerte de mí porque siempre seré parte de ti, todo lo que se necesita es un error. Comenzó a reír y debatir responderle. Sin embargo, no tenía sentido responder, era como discutir conmigo mismo. Estaba cansado, y él tenía razón, tenía que tener más cuidado el resto de mi vida. También recordé que me había golpeado la cabeza otra vez después de haber sufrido una herida grave en la cabeza y, como dijo Anger, tal vez nunca despertara. Eso estaba bien, siempre y cuando no pudiera lastimar a mi familia. Estuve en Meadow durante mucho tiempo antes de sentir que, afortunadamente, volvía a despertarme en una cama de hospital. Aparentemente, había estado inconsciente durante 3 semanas y los médicos estaban preocupados de que nunca despertara. Mi familia estaba tan aliviada de que estuviera despierta que nadie preguntó por qué había estado en la habitación de mi hermana con un cuchillo. Cuando finalmente lo hicieron, simplemente dije que no podía recordar lo que estaba haciendo, pero me disculpé profusamente. Todos me perdonaron, estaban felices de que estuviera bien y yo estaba feliz de no haber lastimado a ninguno de ellos. Todavía estoy en el hospital, pero espero poder irme a casa pronto. No he vuelto a Meadow desde entonces, pero supongo que apenas ha pasado mucho tiempo fuera desde que he descubierto un nuevo respeto por la vida que tengo. Espero no volver nunca allí, aunque es hermoso, ahora sé que es un lugar al que no pertenezco. La mente es algo complejo, hay tantas cosas ahí dentro que no entendemos. Lo único que puedo hacer es intentar ser lo más positiva y amable posible. Hay un lugar para la tristeza y la ira, e incluso el miedo, pero el odio es una emoción repugnante que debería mantenerse alejada del mundo real. He llegado a compadecerlo un poco, ya que, después de todo, soy yo quien lo creó. Pero todavía no puedo dejarlo salir, es malvado y tendrá que verme vivir mi vida sin la esperanza de salir alguna vez de esa casa. Voy a tener cuidado de no volver a lastimarme la cabeza. Probablemente tendré muchos problemas, pero eso no me preocupa demasiado. Me alegro de estar vivo y espero poder volver a montar en bicicleta algún día. Tengo que admitir que, a pesar de mi positividad, me siento diferente de lo que solía sentir. Es como si pudiera sentirlo en mis huesos. Intento ignorarlo, pero me preocupa cada minuto que encuentre una manera de salir de esa casa, o que ya lo haya hecho y esté escondido en algún lugar de mi cerebro. Realmente no conozco las reglas de mi propia mente, sé lo que me dijeron, pero no sé si todo eso puede cambiar. Me pregunto si mi paranoia se debe a mi lesión o a él. Olvido cosas, a veces me pregunto si algo de esto sucedió o si todo es debido a la lesión. También me pregunto en las noches más oscuras si soy yo. Tal vez todavía soy Ate y caer en la habitación de mi hermana me hizo olvidarlo. ¿O qué pasa si el yo original todavía está atrapado en esa casa y todavía tengo el control de su cuerpo? ¿O mi cuerpo? ¿Su cuerpo? Ya no puedo descifrar quién soy o quién tiene el control. Me duele la cabeza incluso de pensar en eso. Creo que eso no es verdad, creo que soy yo misma de nuevo, quiero decir, tengo que tener razón. Pero, ¿y si encerrarme en la casa me hizo convertirme en odio y el odio en mí, entonces soy yo misma, pero ahora hemos intercambiado los roles? Lo que da miedo es que no creo que pueda saberlo con seguridad. Lo que da más miedo es que a veces todavía tengo pensamientos sobre lastimar a mi familia. ¿Quién puede saber con certeza quién o qué soy realmente? Creo que mentí sobre ser positiva porque esto es en realidad un infierno en vida. O tal vez no lo sea, simplemente ya no lo sé. Ha pasado otra semana y los médicos me dicen que mi estado está empeorando. Dicen que debería estar curándome, pero inexplicablemente no es así por alguna razón. Mi familia pasa todo el día a mi lado y sé que están muy preocupados por mí. Sé también que debería agradecerles eso, pero, sinceramente, desearía que todos estuvieran muertos.